Atención, el siguiente programa se basa en las opiniones, estudios personales y experiencias de un practicante de magia ceremonial relativamente serio y no representa ninguna postura perteneciente a ninguna organización esotérica o religiosa. Se recomienda discreción. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Esotérico Podcast. Es para mí un gran placer estar de vuelta con ustedes y traerles un nuevo episodio en el cual, como ya habrán visto en el título, estaremos hablando de un tema muy interesante y muy conocido, pero que puede llegar a esconder bastante más de lo que tú puedes creer, y es nada más y nada menos que los cuatro elementos. Claro que sí, estos cuatro elementos son súper conocidos en todos lados. Es bastante difundido por tanto por el New Age como por la Wiccan, que realmente es una forma adaptada de las antiguas costumbres druidas, tomadas a partir de algunos conocimientos que se dieron desde la tradición occidental. Pero no vamos a meternos tanto en cómo las demás filosofías y cómo las demás tradiciones abordan el tema de los cuatro elementos, sino el principal objetivo de este programa va a ser entregarles a ustedes la visión desde el punto de vista de la magia ceremonial del cómo se abordan estos cuatro elementos. Pero bueno, ya todos sabrán que los cuatro elementos son agua, aire, tierra, fuego. Y estos cuatro elementos empezaron a surgir desde el principio de la filosofía de los filósofos griegos, teniendo en cuenta que ellos conocían o que ellos estaban en busca, uno de los temas sobre los que ellos pensaban, porque como se imaginarán, estos eran personas que pensaban demasiado. Uno de los temas sobre los cuales ellos solían filosofar en sus primeros días bueno, no en los primeros días, sino en aquellos días de la civilización griega, era el arjé. El arjé es básicamente el porqué de todas las cosas, el principio del universo y a partir de qué elemento o de qué, bueno, sí, a partir de qué elemento fue formado el universo en general, el mundo entero. Y curiosamente, muchos de estos filósofos llegaron a la conclusión de que el universo había sido formado a partir de algún elemento en particular. Y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ellos solían mencionar. Por ejemplo, Tales de Mileto afirmaba que el agua era la sustancia primordial que componía el universo. Heráclito mencionaba que era el fuego la sustancia que componía el universo desde el punto de vista más primigenio. Para Anaxímenes tenía que el aire era la sustancia que componía el principio de toda la creación. Después tenemos algunas posturas bastante curiosas, como la de Pitágoras, que consideraba que eran los números, o incluso Demócrito, que consideraba que el principio fundamental del todo eran los átomos. Considerando lo que sabemos hoy en día actualidad sobre mecánica cuántica y física clásica, podemos considerar que realmente Demócrito era, por decir así, desde el punto de vista científico, quien estaba más centrado. Ya que también cabe mencionar que la idea de Demócrito no era como tal la misma idea que nosotros concebimos del átomo, pero sí él pensaba que había una partícula indivisible que lo formaba todo. Pero bueno, ese no es el punto de este programa, me estoy desviando un poco. Empedocles, por su parte, él consideraba que era tanto el agua como el fuego, como la tierra, como el aire, el principio de toda la creación. Y creo que es en Empedocles justamente en quien encontramos una idea más cercana a lo que nosotros queremos expresar a través de la filosofía y de de la tradición occidental. ¿Cómo esto tiene relevancia? ¿Cómo las ideas de los filósofos griegos tienen relevancia hasta llegar al esoterismo tradicional y al esoterismo moderno? Pues bueno, hubo cierto personaje en la historia llamado Henry Cornelius Agrippa, que probablemente a muchos de los que escuchen esto y estén familiarizados con estos temas, les suene un poco el nombre. Esta persona, Henry Cornelius Agrippa, básicamente hizo un estudio bastante profundo a raíz de los textos que estos filósofos
tales como Ptolomeo, Platón, Tales de Mileto, etcétera, etcétera, de estos filósofos griegos y de algunos otros filósofos egipcios y de otras tradiciones, hizo un importante estudio Agripa acerca de estos personajes. A raíz de ello encontró que habían muchos textos que hasta hoy en día no se conservan como tal al punto de, bueno, probablemente se conserven en algún museo, pero no se toman en consideración como si se tomaron las partes matemáticas y las partes que tienen que ver con otras materias, tanto de ciencias exactas como sociales. Todos estos textos que iban más abordando a la metafísica, digamos que fueron tomados pues como parte de las creencias de aquellos tiempos. Henry Cornelius Agrippa tiene la característica de que toma todo ello y todos los conocimientos que lo rodeaban y crea un sistema de esoterismo orientado hacia la cultura occidental que básicamente es la base de todo lo que hoy en día conocemos. Es decir, Agripa nos habla de magia elemental, o al menos nos da los primeros tintes de la magia elemental. No te da rituales como tal, pero sí te da los principios por los cuales las cosas, o por ejemplo los elementales, existen en este mundo. También habla de la magia planetaria, un tipo de magia que probablemente hablemos algún día, aunque creo que el mayor exponente de magia planetaria no va a ser este podcast, porque para ello hay mejores referencias. También hablemos también que Cornelius Agrippa hizo un importante estudio sobre la geomancia, sobre el scrying, que es básicamente las habilidades de clarividencia. Incluso da algunos tintes importantes sobre los simbolismos que hasta hoy en día se ocupan. Él crea los sellos planetarios, las cameas, todo eso viene explicado en sus tres importantes tomos llamados Oculta Filosofía o la Filosofía Oculta, que hasta hoy en día son bastante accesibles y que si alguien tiene el interés de conseguirlos, yo recomendaría la versión anotada y comentada por Donald Tyson, porque básicamente Donald Tyson hace un trabajo tremendo trayendo estos conceptos tan antiguos, porque realmente es un libro muy antiguo, escrito a la antigua usanza, los trae a un lenguaje más, ¿cómo decirlo? Un lenguaje moderno, un lenguaje contemporáneo, con prácticas bueno, con comentarios de un mago contemporáneo, que Donald Tyson es un mago práctico, y que creo que vale mucho la pena leerlo. Solamente una advertencia para todos aquellos que apenas comienzan a adentrarse en este mundo. Si lees este libro, lo más probable es que salgas más confundido de lo que ya estás, porque sí necesitas un poquito de empirismo para poder reconocer algunas cosillas que están ahí escondidas y algunas de las cuales Donald Tyson no te va a hacer todo el trabajo ni va a notarte cada detalle de lo que de lo que está sucediendo en el texto, en la literatura, así que tómenselo con calma. Probablemente es una literatura que no tiene desperdicio, pero no es para todos, no es para principiantes, básicamente. Conociendo esto también, Henry Cornelius Agrippa empieza a hablarnos acerca del pentagrama y de la ubicación de los elementos en el pentagrama mismo. Este pentagrama es la clásica estrella de 5 puntas que ya todos conocen, en la cual los elementos se encuentran orientados en cada una de las puntas, coincidiendo con que el quinto elemento, que sería el elemento de espíritu, del cual mencionaremos o hablaremos un poco más a profundidad más adelante, se encuentra en la punta superior, y los demás elementos se distribuyen en las 4 puntas de la estrella, que serían la punta superior izquierda para aire, la punta superior derecha para agua, la punta inferior izquierda para tierra y la punta inferior derecha para fuego. Vamos a ir recordando un poquito de ello más adelante mientras explayamos un poco de los elementos,
Pero es importante mencionarlo porque en el momento de que alguno de ustedes quiera hacer una invocación elemental, va a tener que trazar pentagramas. No necesariamente dibujarlos en la tierra o dibujarlos en la pared. Dibujarlos en el aire, pero seguir fielmente el trazo con el cual se tienen que, pues que se tienen que realizar. Es decir, si tú sabes que un elemento está en cierta punta para invocar, vas a tener que trazar hacia esa punta como si estuvieras acercándote al elemento desde la punta contraria. Y para desterrar el elemento vas a tener que ir desde la punta del elemento hacia afuera. Suena un poquito complejo, pero creo que dejando algunas imágenes de referencia, esto puede llegar a ser más fácil y me parece que en la descripción podrás encontrarlas seguramente. Muy bien, ahora sabemos que los elementos se ubican tanto en el pentagrama como, bueno, a raíz de esta literatura, que fue uno de los primeros que propone esto de ubicar los elementos en el pentagrama, y básicamente lo que hace con esto es facilitar a todo mago que quiera hacer una invocación elemental, pues el facilitarle que se logre la invocación y que realmente pueda haber ciertos elementales llegando a través de ese pentagrama que funcione como una especie de portal, por así decirlo. Ahora bien, estos elementales hay que reconocer algo. Los elementales más básicos son unos seres de jerarquía baja, pero por jerarquía baja no me refiero exactamente a que sean unos seres pues débiles o que sean unos seres que están ahí para servirte. Nada de eso. Por jerarquía baja me refiero a que están muy cerca al plano material, considerando que partimos desde el plano material hacia el espiritual y de ahí hasta arriba, hasta lo más alto que te puedas imaginar, hasta la cima del árbol de la vida. Pero básicamente estos seres están muy cerca del plano material. Bueno, en realidad ellos forman el plano material y en realidad ellos están aquí conviviendo junto con nosotros, lo cual les puede dar cierta facilidad para una de dos, o traer a manifestación lo que tú solicites, lo que tú pidas, lo pueden traer a manifestación demasiado fácil, u otra, pueden realmente provocarte un caos si se te salen de control. Así que ¿de qué manera tú puedes controlarlos? Pues de la manera en la que se hace cualquier invocación para mantenerla bajo control, sino siguiendo una jerarquía en la cual puedas puedas ir hacia arriba, escalando en espíritus jerarcas que puedan gobernar por sobre estos elementales para que estos elementales puedan estar controlados. No significa que los elementales sean malos necesariamente, sino que el nivel de inteligencia puede ir ascendiendo y lo que para un elemental pueden llegar a tener un comportamiento bastante, pues bastante bruto, por así decirlo, por decirlo de una manera. Yo sé que no es la palabra, seguramente no es la palabra correcta para expresarlo, pero pues a fines prácticos sirve. Si bien los elementales pueden llegar a tener un comportamiento algo bruto, si tú invocas al resto de su jerarquía, podrás ir encontrando que toda esta fuerza desmedida que el elemental básico posee en este mundo se va conteniendo y se va volviendo de una mejor manera manejable. Así que bajo ello vamos a ir explorando un poquito lo de estos elementos. Y bueno, esta introducción ya quedó bastante larga, así que vamos a empezar directamente con el primer elemento, el elemento aire. El aire, el aire posee bastante simbolismo, en realidad posee bastante, es un elemento muy pero que muy interesante y los filósofos antiguos veían que el aire era aquel elemento que unía a los otros tres. Básicamente entre el agua, el fuego y la tierra siempre va a haber aire de por medio, siempre va a estar ahí compactando y manteniéndolos en comunión, en constancia. Y desde aquí podemos empezar a ver cuáles son los usos que uno le puede dar a los elementales del aire. El aire también funciona para nosotros
los seres humanos como una especie de lente que se posa enfrente de nosotros y nos permite el observar la realidad desde un punto de vista distinto, así que también tiene bastante que ver con la interpretación de las cosas y los efectos o los procesos mentales que pueden llegar a tener la realidad en nuestra psique. Así también el aire cuando corre y fluye es un elemento bastante activo. Cuando corre y fluye y llega hasta las nubes, forma en las nubes aquellas pequeñas formas, aquellas siluetas, aquellas pareidolias que son realmente conocidas. Bueno, el nombre científico sería las pareidolias, esas formas en las nubes que te invitan a ti a elevar tu pensamiento y a imaginar lo que podría estar allá arriba y encontrarle forma de un dragón, encontrarle forma de un conejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es estimulando la mente de el que está observando. Todo eso ya te puede arrojar una pequeña idea de por dónde el aire puede surtir efecto personalmente, porque cabe recalcar que estos elementos tienen un gran efecto a nivel personal, a diferencia de la magia planetaria, por ejemplo, que tiene efectos a nivel macrocósmico, o sea que puede estar moviendo cosas con las que tú ni idea tienes que están sucediendo. La magia elemental es muy inmediata a ti. Es muy de tu alrededor, se siente específicamente cuando está surtiendo su efecto y se siente también en cada persona. Entonces, básicamente es esa la naturaleza del aire. El aire también puede ser interpretado por su símbolo alquímico, que es un triángulo con la punta hacia arriba y con una raya atravesándolo. Y el aire, cuando tú llamas a los elementales del aire, puede expresarse en ti de la siguiente manera. Te puede hacer sobrepensar demasiado, pero también puede ayudarte a entender temas de complejidad bastante vasta. Puede, estimular tus sueños y puede también darte cierta introspección. Así que tenemos dos partes, una positiva y una negativa. Puede estimular tu forma de pensar, pero también puede hacerte sobrepensar y que ese sobrepensamiento incluso no te deje dormir, porque eso me ha pasado. Piensas tanto que ni siquiera puedes conciliar el sueño. Entonces, ¿de qué manera puedes evitar esto? Pues la verdad es que no se puede evitar o no se debería evitar. Obviamente con una declaración de intención hacia los espíritus, que básicamente es una petición, puedes tú pedir que actúen de manera armoniosa, pero digamos que eso sería como saltarte el proceso, porque el verdadero aprendizaje de hacer una invocación de aire es tomar lo malo y tomar lo bueno, ambas partes por igual, y aprender a solamente permitir que lo bueno te afecte y que lo malo se atenúe, que lo malo lo puedas controlar. Es de esta manera como una persona puede llegar a integrar las energías de una fuerza y llegar a transmutarla. Esa palabra que tanto le gusta a los New Age y a la gente que se quiere sentir espiritual. Oh, tienes que transmutar esto, tienes que transmutar el otro. Lo que realmente tienes que transmutar, o una de las cosas primordiales que tienes que transmutar, es la energía de los cuatro elementos, porque estas energías pueden crear de ti una persona mejor equilibrada. Entonces la ubicación del aire lo podemos encontrar por los vientos orientado hacia el este. Por el este, hacia el este es hacia donde te vas a dirigir cuando llames hacia los elementales del aire. ¿Y quiénes son estos elementales del aire? Pues bueno, los elementales del aire son las sílfides, o también conocidos coloquialmente como las hadas. Y creo que aquí podrás encontrar también un poco de relación porque en varios textos, en varias fábulas, en varios cuentos, a mí me ha parecido ver, tengo la vaga idea, de que los poetas solían comentar que las hadas eran aquellos seres que daban inspiración para escribir sus poemas, y justamente la inspiración es una de las características o uno de los beneficios que te puede dar una invocación de aire.
Entonces, las sílfides son estos seres que pueden venir que van a venir a ti cuando tú hagas una invocación elemental del aire. Y como lo dije anteriormente, las sílfides poseen un poder descomunal a nivel material, a nivel del plano físico, porque ellas exactamente viven aquí. La manera en la que tú lo vas a mantener controlado es llamando también al rey de las sílfides, que es el rey Paralda. Este rey básicamente es el que llega a poner orden entre todas las fuerzas elementales. Pero las fuerzas elementales son solamente una parte de la jerarquía. Por encima de ellos también tenemos a un ángel, el ángel que rige por encima de ellos como un representante de un mundo superior, que sería el ángel Aral. Y por encima del ángel Aral también tenemos al arcángel Rafael y al ángel de una casa zodiacal, pero ese por el momento no vamos a entrar en tantos detalles para que esto no se haga tan confuso. Entonces tenemos al ángel Aral y al arcángel Rafael, que son aquellos que van a estar procurando el, digamos que la armoniosa corriente de la energía elemental dentro de nuestro rito. Son a ellos a quienes te tienes que dirigir en una invocación. Cabe recalcar también que estas invocaciones andan por ahí en internet y si tú te esfuerzas un poco puedes encontrar alguna literatura en la que lo encuentres definitivamente y si no, en otro momento cuando hablemos específicamente de la invocación es probable que dé un ejemplo con una invocación elemental. Solamente por si piensan que se están perdiendo algo, pero a fines prácticos para explicar el tema creo que me parece que la forma en la que hemos tratado la jerarquía es la mejor. Entonces, el arcángel Rafael probablemente te suene un poquito por todo lo que tiene que ver con la connotación religiosa que se le ha dado a ese arcángel, pero es básicamente uno de los 4 arcángeles que gobiernan sobre los 4 elementos del plano físico, los cuales son Rafael, Mijael, Gabriel y Uriel. Y muy a diferencia de la forma en la que lo pinta las religiones judeocristianas, el arcángel Rafael realmente es una energía muy, muy, muy interesante con la cual interactuar. Estos arcángeles, por mucho que tengan nombres que te hagan parecer que son algo coloquial o algo conocido o incluso algo religioso, al momento de tú interactuar con ello te puedes dar cuenta que son ciertas fuerzas que poseen una inteligencia y una capacidad de comunicación impresionante. Así que dentro de tu invocación elemental incluirlo es la mejor de las ideas porque no solamente mantiene la energía desde un punto de vista armonioso, sino que también te permite una apertura hacia una comunicación con estos seres, la cual es una comunicación definitivamente muy elevada. Yo sé que por ahí mucho se habla acerca de estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con tus ancestros y todo eso. Y hasta ese punto, para quien pues, le parezca eso más atractivo, pues puede llamar simplemente a los elementales y permitir que ellos hagan una fiesta en tu templo o en el lugar donde tú invoques. Pero desde el punto de vista de la magia occidental no tiene pérdida porque estás trabajando desde el nivel físico hasta el nivel metafísico espiritual más elevado que podemos alcanzar. Así que no desprecies para nada ni sientas esa especie de prejuicio por estos nombres y por estos seres y simplemente inténtalo, intenta conocerlos y te vas a asombrar de lo increíblemente poderosos y de lo increíblemente interesantes que puede llegar a ser su presencia, de lo increíblemente sublime que puede llegar a ser una invocación de estos arcángeles. Entonces, continuemos. Eh, en el tarot, la carta que representa el aire, porque sí, hay una carta del tarot para el aire, es todas las que tienen que ver con espadas. Y entre los arcanos mayores, el loco, el tonto o como se le conozca, the fool,
Es la carta que representa en los arcanos mayores a la forma, digamos, primordial del aire, porque hay tres elementos primordiales de los cuales tocaremos, bueno, hablaremos de cuáles son las diferencias más adelante. Y de la parte material, de la parte física, pues son todas las cartas de arcanos menores que tengan que ver con espadas. Entonces vamos ahora a hablar de el fuego. El fuego se ubica al sur y el simbolismo del fuego es muy sublime e interesante. Básicamente el fuego era considerado como esa llama de la vida que arde dentro de todo ser, como aquello que es necesario, ese calor que permite que se conserve, digamos, un aspecto de la vida más humano. Es ese aliento, es una representación del alma, un reflejo del alma en un plano más elevado, en el plano material. El fuego es el único elemento que pues puede provocar, bueno, que se encuentra de una forma muy volátil y para el ser humano fue uno de los descubrimientos más importantes. El fuego es básicamente eso, un reflejo de lo divino en el mundo material, un reflejo de lo elevado en la tierra. El fuego es una de las expresiones más altas y también una de sus, digamos, de sus relaciones con los cuerpos del ser humano, porque efectivamente el humano tiene cuatro cuerpos que se relacionan con los cuatro elementos, cosa de lo cual creo que no he hablado, pero pude haber hablado en el momento en la explicación del árbol de la vida, pero hubiera sido bastante extenso y los cuatro cuerpos son perfectamente un tema que desarrollar en otro programa. Pero bueno, a nivel de los cuerpos, el fuego estaría en contacto con o estaría relacionado con el alma. Y creo que mucho se ha hablado del alma, pero básicamente y a grandes rasgos, el alma para la tradición occidental es aquel cuerpo en donde se encuentra el ser infinito del que tú formas una pequeña parte, donde se encuentra la conciencia no de ti como persona, sino de ti como una persona infinita, de tu genio divino, aquel que conoce el pasado, el presente y el futuro, aquel que ha vivido tu vida y muchas otras vidas y que conoce todos tus nombres y tu nombre real. Ese cuerpo, esa conciencia, tu verdadero tú, es la que representa el fuego, es un reflejo de lo divino en el mundo material. Y bueno, ese es el simbolismo del fuego. Su ubicación está al sur. La naturaleza del fuego es cálida y seca. Por cierto, se me olvidó mencionar eso respecto al aire. La naturaleza del aire es fría y seca. Y esas naturalezas por el momento pues solamente son como un dato interesante, pero más adelante van a cobrar un poquito de importancia cuando veamos de dónde salió todo esto de los cuatro vientos y cómo supieron que, por ejemplo, el aire estaba al este y el fuego estaba al sur. Esa es su naturaleza, la jerarquía del fuego, como lo habíamos mencionado hace poco, era su arcángel, era el arcángel Mijael. Su arcángel era el arcángel Mijael, su ángel era el ángel Seraf y los elementales del fuego son las salamandras, mientras que su rey lleva el nombre de el rey Jin. Las salamandras, al momento de tú estar en contacto con estas fuerzas elementales del fuego y específicamente con las salamandras, puedes llegar a darte cuenta de que tienes una voluntad, que tu voluntad crece demasiado, que tú estás dispuesto a hacerlo todo con tal de lograr lo que quieres, que si en algún momento has sentido que tienes muchas ideas en la cabeza, pero muy pocas ganas de ejecutarlas, el fuego es aquel elemento que llega a avivar esa chispa en ti y a exhortarte a actuar.
Desde el punto de vista negativo, muchas veces terminas cometiendo acciones que no son muy prudentes, que no fueron muy bien pensadas y terminas por errar. Esa es la parte negativa del fuego y también puede provocarte, bueno, puede hacerte tender hacia la violencia. Así que, como lo dije antes, es cuestión del mago transmutar lo malo y quedarse con lo mejor para crear de ti una persona más equilibrada a través de las invocaciones elementales. Los usos que se les puede dar a una invocación de fuego son los siguientes. El fuego básicamente puede romper cualquier tipo de maleficio que se te haya lanzado. El fuego también puede llegar a protegerte o los elementales del fuego pueden establecer una barrera de protección para que cualquier daño, tanto material, tanto físico, tanto, no sé, tanto espiritual, cualquier ataque mágico pueda ser repelido. Esto no significa que los elementales del fuego van a poder con cualquier ataque mágico, porque pues dependiendo de la magnitud del ataque va a ser el rango de acción de estos seres, pero sin duda el tener la protección de los elementales del fuego es muy, pero que muy benigno para cualquiera que lo llegue a hacer. Entonces, la carta del tarot del fuego es la, ¿cómo se llamaba? El juicio. La carta de tarot es el juicio y pues a su nivel primordial, porque este es uno de los tres elementos que tienen su... Bueno, estos son uno de los... el fuego también es uno de los tres elementos primordiales, así que su carta de los arcanos mayores será el juicio y su carta de los arcanos menores o sus cartas de los arcanos menores son todas aquellas que tengan que ver con bastos. Así que también a raíz del fuego, que es acción, podemos más o menos darnos una idea de qué puede llegar a significar alguna carta del tarot. El siguiente elemento es el elemento del agua. El agua está ubicado al oeste. El simbolismo del agua es que básicamente el agua es todo aquello que creó la vida. Sin el agua la vida no podría haber existido. ¿Por qué? Porque la vida se dio por primera vez en el agua. En el agua empezó a germinar la semilla primordial de la cual todos los seres vivos provenimos. Así que Tales de Mileto, que era el que pensaba que el arjé era el agua, no estaba tan alejado. El agua es todo aquello que da abundancia, el agua es también aquello que ayuda a que la tierra crezca, que ayuda a que los climas se equilibren, a que sea un lugar agradable. El agua también tiene una especie de peculiaridad, la cual es que puede tomar cualquier forma, es un elemento muy móvil. Sus características son que el agua es frío y húmedo y digamos que los usos que puedes darle al agua son básicamente todo lo que tenga que ver con los sentimientos. Todo lo que tenga que ver con los sentimientos y que tengas que tratar con respecto a sentimientos pueden ser tratados a través del agua. El invocar a los elementales del agua puede incluso sumirte desde la más pura alegría hasta la más horrible depresión, porque incrementa esa capacidad de sentir de las personas. Y ya que hablamos de los elementales del agua, los elementales del agua son las ondinas y su reina es la reina Nixa, la cual puede ayudarte a mantener a la orden de las ondinas bajo un control armonioso. El, el nombre de su ángel es el ángel Tarsis y el arcángel es Gabriel, uno de los arcángeles que también son bastante conocidos, pero que tiene, pues, bueno, que es bastante interesante de aprender y de entrar en contacto con. Como ya lo dije antes, el agua básicamente sirve para todo aquello que tenga que ver con los sentimientos y también tiene un efecto muy peculiar. Habíamos dicho antes en la parte en la que hablamos del aire que el aire movía las nubes hacia la adquisición de ciertas formas, estimulando la mente de la persona.
Pero estas nubes no son otra cosa más que agua en su forma gaseosa. Así que son las nubes las que dan la forma y es el agua la que da también la forma. ¿A dónde voy con todo esto? Otro de los cuerpos más importantes de los cuatro cuerpos del ser humano es el cuerpo acuoso o el cuerpo astral, del cual puedes llegar a despertar o puedes llegar a adquirir cierto conocimiento a través de las invocaciones de agua. El agua es un elemento muy importante, te ayuda a ser empático. Es uno de los elementos primordiales también. Su carta del tarot es el colgado. ¿Y qué más me queda de decir del agua? Mm, Me parece que solamente eso. Los elementales del agua son, las ondinas son elementales específicamente o comúnmente femeninos y puedes llegar a verlas en visión en el espíritu y solamente pues tener cuidado con la obsesión, que básicamente visión en el espíritu es básicamente ir hacia la dimensión de los elementales y la obsesión, porque tengo entendido que los elementales del agua son unos de los que pueden llegar a crear obsesión, es que básicamente su dimensión y los elementales en sí mismo expresan una belleza inimaginable de la cual muy probablemente tú quieras permanecer ahí todo el tiempo posible o que tengas ganas de volver. La obsesión es algo de lo que hay que cuidarse. Básicamente no debes de permitir que estos espíritus tomen el control de tus emociones, de tu mente y por muy bien que te hagan sentir, tener tú siempre el control es lo más importante. Finalmente llegamos al elemento de tierra. Su ubicación es al norte. No recuerdo si mencioné la ubicación del agua, pero está al oeste. La ubicación de tierra está al norte. A diferencia de los otros tres elementos, tierra no es uno de los elementos primordiales o primigenios, pero esto no significa que tierra sea un elemento digamos, inferior al resto. Todo lo contrario, sino que tierra es la combinación de los tres elementos primordiales en la creación de uno totalmente nuevo, puramente material. Hablando del plano material, no existe nada más material que tierra. Básicamente tú y tu cuerpo físico están compuestos por tierra. El cuerpo material que es en el que todos vivimos, en el que tú te levantas, el que tiene que comer, el que tiene que descansar, ese cuerpo está formado de tierra y es muy fácil seguir cualquier mitología hacia la creación del ser humano y darte cuenta que hablaban acerca de que el ser humano estaba formado de tierra, de barro en la tradición occidental y de maíz en la tradición mesoamericana de acá de México, de donde yo pertenezco. Así que el maíz también es una, digamos, una referencia a la tierra. Así que es importante tenerlo en cuenta. Tú estás hecho de tierra y dentro de ti viven los tres elementos primordiales, agua, aire y fuego. De eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, tierra está al norte, su simbolismo es todo lo material, tierra es sobre lo cual las cosas crecen, sin tierra, por mucho que haya fuego, por mucho que haya aire y por mucho que haya agua, no podría realmente dar fruto una cosecha, no podría realmente crecer. Muy probablemente la civilización no se podría desarrollar porque por muy extenso que sea el mar y por mucha vida que haya dentro del mar, el mar tiene que estar sentado sobre la tierra, no puede estar simplemente sentado sobre el aire o sería algo completamente caótico como uno de esos planetas gaseosos, así que la tierra tiene suma y sutil importancia. El simbolismo de la tierra a nivel metafísico es que la tierra es la representación del plano material más puro y está en contraposición, o si ustedes han seguido la ubicación de estos elementos, el norte está en contraposición del sur. En el sur se encuentra el fuego, en el norte la tierra, y la relación de estos dos es que básicamente hay una comunión entre ellos mismos. El que estén en contraposición no significa que estén en constante lucha, sino que están unidos por algo.
unidos por un enlace divino. La tierra y el fuego en conjunción hablan acerca de la manifestación de Dios desde el punto más alto del árbol de la vida, desde Kether, bajando en la espada flamígera hasta llegar a la tierra, como un rayo que se estrella en la tierra, que justamente este ejemplo del rayo es un ejemplo de los cuatro elementos en constante lucha. Pero de ese ejemplo lo retomaremos un poco más adelante. Ya casi llegamos ahí. La naturaleza de la Tierra, entonces ya le hemos explicado, es básicamente traer al mundo material todo lo divino, tener un lugar donde asentarnos. Los usos que le puedes dar a una invocación de tierra es, pues, desde la atracción monetaria, que creo que ya esto suena bastante interesante para la mayoría. Yo sé que más de uno de ustedes va a querer hacer una invocación de tierra, pero ya. La atracción de dinero es una de las características más comunes o uno de los fines más comunes que para los cuales se llega a invocar tierra, el cierre de contratos, todo lo que tenga que ver con establecer vínculos sólidos y crear los cimientos de algo, de un negocio, pueden ser fácilmente reafirmados con tierra, aunque los demás elementos, por ejemplo, para algo tan complejo como un negocio, pueden llegarte a servir. No me expandiré más en ese ejemplo, seguiremos hablando de lo que es la tierra. Tierra también tiene como, digamos, como oficio todo lo que tenga que ver con las bienes raíces, por ende, y puede ejercer protección por encima de una propiedad o puede incluso ayudarte a firmar cualquier, cualquier compraventa de lo que tenga que ver con bienes raíces. A nivel personal, cuando tú llamas a los elementales de la tierra, tierra también puede servir para encontrar cosas perdidas o para ayudarte a perder algo que quieras mantener oculto. Entonces, volvamos, tierra a nivel personal, cuando tú invocas a estos elementales y entran en contacto contigo, tiende a surtir el siguiente efecto. Una de dos, o te hace demasiado activo o te vuelve increíblemente perezoso. Muy activo en el punto en el cual tú todo el tiempo estés pensando que estás perdiendo el tiempo, que el detenerte es el perder el tiempo, que descansar es perder el tiempo y que necesitas estar haciendo algo para conseguir tus metas. O todo lo contrario, puedes llegar a sentir que no tienes ganas de absolutamente nada y que simplemente te quieres quedar el día de hoy en la cama y dejar que el día pase por completo sin siquiera realizar tus actividades necesarias. A esos dos extremos se puede ir tierra. De la misma manera, en lo monetario, tierra puede volverte una persona demasiado tacaña y ahorrativa y crearte una base sólida monetaria, o puede ser todo lo contrario, puede darte la confianza para gastar y despilfarrar a manos llenas y que todo tu capital se vaya en un par de días. Así que es un elemento bastante interesante y bastante pesado de tratar. Y como siempre, y como ya lo he dicho anteriormente, depende del mago que invoca a tierra el transmutar esta experiencia, transmutar estas sensaciones y quedarse siempre con lo mejor. Ser una persona que sepa ahorrar y que tenga los momentos justos para trabajar. Aunque con tierra específicamente, al ser un elemento tan denso, es, digamos, el más complicado de todos los cuatro de poder llegar a equilibrar, pero siempre, bueno, realmente no es imposible, realmente es bastante, bastante posible. En el momento en el que tú llegues a realizar estas invocaciones y notes estos cambios en ti, te darás cuenta que por muy trillado, por muy loco que suene todo esto, pues tiene algo de sentido y yo creo que es la manera en la que cualquier mago primerizo se puede dar cuenta de que lo que está haciendo no es un juego, ni mucho menos es una especie de, pues digamos, de teatro bien armado, de dramatización sin sentido, todo lo contrario, sino que está realmente surtiendo efecto una invocación a muchos niveles y que te está afectando a nivel personal y que estás logrando sentir esos cambios. Es decir, puede ser mucha o poca coincidencia, pero tú toda tu vida has sido una persona bastante ahorrativa, bastante activa
y de repente invocas tierra y ya no quieres hacer nada y te has gastado todo tu dinero. O sea, puede, puede que tenga que ver también un poco la sugestión de cada quien, pero la mayoría de estas veces se toma por sorpresa y cuando te das cuenta ya está sucediendo. Yo creo que entonces la sugestión se vuelve minúscula y simplemente te sucede. Y además, como lo he dicho, puede sucederte de una forma o de otra. Es como una balanza, no sabes hacia dónde se va a inclinar, o incluso hay personas que soportan bastante bien las energías de tierra. ¿Cómo lo saben? Pues porque lo que ellos han pedido se les ha cumplido, pero sin embargo no han tenido ningún efecto ni positivo ni negativo en sí. Y esto puede venir muy predispuesto porque el cómo esté acomodado la tierra en su carta natal, a qué signo pertenezcan o qué experiencias hayan vivido en su vida. Vamos con la jerarquía de tierra entonces. La jerarquía de la tierra tenemos que los elementales de la tierra son los gnomos. Los gnomos son los elementales de la tierra y como ustedes ya se imaginarán son unos seres bastante conocidos en el folclore, bastante conocidos en todas las civilizaciones, en todos lados del mundo se puede llegar a hablar de duendes, de chaneques, de gnomos, infinidad de cosas. Incluso en algunas partes del mundo son hasta cierto punto temidos. Me recuerdo de muy niño haber visto incluso una película de terror acerca de un duendecillo de estos al estilo del trajecito verde y de la olla de oro con una cara horrible, pero bueno, sí, son específicamente temidos estos seres porque justamente son los que están más conectados con el plano material y los que pueden llegar a provocar más daño si los tienes sueltos sin control alguno. Es decir, los elementales de la tierra, los gnomos, pueden llegar a provocarte problemas en tu hogar, pueden provocarte daños a tu casa, pueden provocarte que se te pierdan las cosas y de esa manera otorgarte una pérdida importante de dinero. ¿Por qué hacen esto los elementales? Porque todos lo hacen, o sea, en realidad la mayoría de ellos tienden a hacerlo. Aunque ellos estén presentes en el mundo material y estén viviendo en este mismo plano, no significa que ellos pertenezcan a tu templo o al lugar a donde tú los has invocado. Por lo tanto, si tú invocas a algún elemental y lo dejas ahí sin permitirle partir siquiera o desterrarlo como es debido, si tú lo dejas ahí pululando en tu hogar y estando alrededor de ti, interactuando con todo, van a empezar a manifestarse para que tú sepas que ellos están ahí. Es como la forma de ellos de decirte, hey, hey, aquí estoy, no te olvides que me llamaste, déjame ir. Yo tengo un lugar donde debo estar. No pertenezco aquí, no pertenezco a tu casa. Es decir, si tú se lo pides como una petición, es probable que estén alrededor de ti, pero cumpliendo esa petición. En ese momento no están cumpliendo nada, simplemente están alrededor de ti y la forma de ellos de expresarse es a través de su propia manifestación. Pueden llegarte a perder, por ejemplo, un zapato y aparecértelo en un lugar donde a ti te parece curioso y simplemente te va a parecer curioso y hasta divertido quizás. Después te van a empezar a perder las llaves en el momento en el que tú más necesitabas salir y necesitabas ir a tomar el auto y de repente las llaves ya no están y entonces ya no te va a parecer tan divertido, va a empezar a ser un poco frustrante. Pero después de ello puede que al llegar a tu casa te des cuenta que ha caído una roca de algún lugar y que ha roto un cristal muy grande y que ahora tienes un gasto que pagar y eso ya va a dejar de ser ni frustrante ni divertido y se va a volver un tanto molesto y los daños pueden ir subiendo hasta en el punto en el que tú digas, ya, esto es suficiente y al menos les des la licencia para departir, ¿sabes? Y decir, ¿sabes qué? Pueden irse quien esté aquí, que vaya de vuelta a donde quiera que esté. ¿De qué manera evitamos esto? Pues desterrando, tanto en el ritual como los destierros que se enseñaron en los ritos del neófito, de los que hablé en el programa pasado sobre cómo empezar en la magia. Esos ritos, especialmente el ritual menor del pentagrama de destierro, te puede ayudar para desterrar cualquier energía elemental y microcósmica que haya alrededor de ti. Y el desterrarlos no significa que los vas a echar a patadas, sino simplemente les vas a regresar al lugar a donde pertenecen y a tu hogar,
no pertenecen. Entonces, otra manera de mantenerlos controlados, como ya mencionamos anteriormente, es mediante la jerarquía. Y el rey de los gnomos es el rey Guf. Sí, el rey Guf es el rey de los gnomos. Su ángel es el ángel Forlak y el arcángel es el arcángel Uriel. Esa sería nuestra jerarquía. Ay, y bueno, nos hemos extendido bastante. La carta del tarot, como la Tierra no es uno de los elementos primordiales, no tiene una carta de arcano mayor, pero la que está más cercana a serlo es la carta del mundo que compartiría con el planeta Saturno. Y de ahí entre arcanos menores son todos aquellos que tengan que ver con oros o pentáculos que justamente se relacionan mucho con este aspecto monetario de la Tierra. Y bueno, ahora sí, hemos acabado la pequeña descripción de los cuatro elementos y toca hablar un poquito de los tres elementos primordiales. ¿Qué son estos elementos primordiales? Pues básicamente son el aspecto más elevado de los cuatro elementos que formaron la Tierra. Estos tres elementos se encuentran a un nivel espiritual porque representan también son una representación de los cuatro mundos de la Cábala, siendo que, pues, obviamente, el mundo material sería del elemento tierra y es en el que se manifiestan los otros tres, por eso los otros tres quedarían un poquito aparte, porque son aquellos que pueden expresarse también puramente espirituales. Tierra también se puede expresar espiritualmente, pero siempre va a tener esa connotación material de haber estado también en el mundo material. Pero sí, y sin embargo, los otros pueden mantenerse en los otros mundos y estar puramente en su aspecto espiritual. En respecto al agua, creo que en mi programa del Árbol de la Vida hablé un poquito de eso. Por ejemplo, las aguas de Geset, de la Sefira Superior, pueden ser consideradas como unas aguas pacíficas, unas aguas de formación, unas aguas de la fundación, de la creación, de todo lo que tenga que ver con la realidad primordial, o sea, como esa protorrealidad que se crea dentro del árbol de la vida. Y al pasar por la esfera o la cefira eh, central que representaría al sol, se formaría una especie de filtro y entonces las aguas ya no son solamente la creación, sino que pasan a ser también los sentimientos, algo que puede entender el ser humano porque el ser humano puede entender de tristeza, puede entender de alegría, puede entender de euforia, pero el ser humano no puede entender de concepción, de cómo el caldo primordial en su momento creó todo, de cómo estas aguas dan forma a la realidad. Son conocimientos y conceptos bastante abstractos para la mente humana, pero al pasar por el filtro que representa Tifaret o la esfera del sol, se vuelven un tanto más amigables para la concepción humana. De la misma manera el fuego primordial en Gebura, el fuego primordial en Gebura podría tender a ser ¿cómo decirlo? El fuego primordial en Gebura es juicio. El fuego primordial en Gebura es destrucción, es acabar con lo viejo para que lo nuevo resurja. Y al momento de pasar a través del filtro que representa la concepción solar, llega hacia nosotros como la pasión, como esas ganas de existir, de vivir, como esa devoción hacia lo espiritual, esa conexión con lo superior. Ese sería el fuego que nosotros entendemos. Pasión, voluntad, devoción, todo eso, todo lo que tenga que ver con los aspectos venusianos sería la forma en la que se expresaría el fuego. Y bien, el aire como lo mencionamos en su momento es ese conjunto que mantiene a todo en comunión. El aire es básicamente una comunión y el cuerpo que representa el aire, que es el ruaj, que justamente ruaj es es la palabra para definir o para hablar del aire en hebreo.
Aire en hebreo es ruaj y el cuerpo del que vamos a hablar se llama ruaj, o básicamente también el cuerpo solar. Es ese cuerpo que mantiene unido tanto a tu yo más elevado como a tu yo primordial, porque tu yo primordial o tu yo terrenal se encuentra muy ligado con el yo astral. O sea, ¿a qué voy con esto? Ya sé que suena un poquito extraño, pero tu cuerpo físico es básicamente el cuerpo astral es una copia de tu cuerpo físico, por lo tanto están bastante unidos, tierra y agua. El cuerpo astral, como lo mencionamos en su momento hablando del agua, es un cuerpo acuoso. Y ese cuerpo acuoso está unido hacia arriba con el cuerpo solar, que la diferencia entre el cuerpo acuoso y el cuerpo solar podría ser que el cuerpo acuoso es aquel que sobre el cual permanecen los sentimientos, los instintos. Es el cuerpo que tú utilizas cuando duermes y sueñas. Ese es el cuerpo acuoso, el cuerpo astral, que poco a poco, a la medida en la que tú vayas transmutando todos los elementos de la magia, va a empezar a brillar, volviéndose un cuerpo de luz, como muchos lo han mencionado. Pero muy probablemente si tú eres nuevo en todo esto, ahora pues tu brillo no sea tan grande. Básicamente la forma de adquirir brillo, de adquirir lux, es entrando en contacto con estas entidades elevadas como pueden llegar a ser los ángeles y los arcángeles. Pero bueno, entonces este cuerpo acuoso, este cuerpo astral está directamente conectado con tu cuerpo solar, el ruach del que estamos hablando con respecto al elemento aire. Este cuerpo acuoso, este cuerpo astral, posee, como ya lo habíamos dicho, los sentimientos y los instintos, de cierta manera, y vagos recuerdos. Digamos que tu memoria a corto plazo también puede estar almacenada en este cuerpo, a un nivel metafísico, no a un nivel físico, hablando de esa manera. Sin embargo, en tu cuerpo solar se encuentra tu conciencia, tus pensamientos profundos, se encuentra tu personalidad, todo lo que te define a ti como ser de los demás está albergado en ese cuerpo solar que representa el aire, y como bien el aire conecta todos los elementos, es justamente este cuerpo solar el que te conecta con tu cuerpo, digamos, de fuego, o con el cuerpo que representa el alma y a tu yo más elevado. Así que el aire es ese vínculo que enlaza el todo, es ese vínculo con el cual tú puedes estar ahí. Y como lo puedes ver, también tiene un reflejo estos elementos a nivel físico, dado que el fuego se encuentra albergado, o bueno, se conoce o se menciona dentro de todo esto. Ya aquí estamos entrando con detalles muy específicos que quiero, a pesar de que vamos a mencionar partes del cuerpo físicas, quiero dejar claro que todo es desde un punto de vista metafísico y espiritual. El fuego se encuentra en tu cuerpo físico albergado en las glándulas genitales. El agua se encuentra en tu cuerpo físico albergado en la glándula timo, y el aire se encuentra en tu cuerpo físico albergado en la glándula pineal. La manera en la que estos tres interactúan ayudan a que tú tengas una especie de desarrollo físico equilibrado, y a medida en la que tú vas trabajando con estos elementos consigues ese desarrollo espiritual también meramente equilibrado, y el dominio de tus cuerpos superiores, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿dónde está el elemento de tierra en tu cuerpo físico? El elemento tierra en tu cuerpo físico es básicamente todo tu cuerpo, porque como podemos recordar los mitos y todo eso, el cuerpo básicamente está formado de la tierra. Y vaya que se vuelve interesante todo esto, porque conociendo que estos tres aspectos primordiales y que todos están
No solamente, o sea, estos tres elementos primordiales y espirituales, de alguna manera, por así referirnos a ellos, esos tres se encuentran también en los elementos físicos, que son el agua, la tierra, el aire y el fuego que nosotros conocemos. ¿Y, y de qué manera se pueden llegar a expresar en los elementos físicos? Pues creando ciertas características que se relacionan con la astrología. Y aquí vamos al siguiente tema. Si consideramos que agua se puede dividir mediante mediante la interacción con los tres elementos primordiales en tres subelementos menores, por así llamarlo, también aire se puede subdividir en tres subelementos, también fuego y también tierra. Tenemos que estos cuatro elementos, al multiplicarlo por tres, que son las subdivisiones que tendrían, se crea el número 12. ¿Y a qué te recuerda este número 12? Básicamente a lo que el 12 recuerda es a los 12 signos zodiacales. Yo sé que mucha gente piensa que la astrología es cosa de horóscopos y nada más, pero aquí podemos entrar en un estudio diferente a nivel filosófico de ella, porque básicamente es de los cuatro, el formar triadas de cada elemento nos lleva hacia los cambios de estaciones, donde volvemos a caer en esos aspectos que vimos anteriormente, es el de cálido y seco para el fuego, el de húmedo y frío para el agua, el de húmedo y seco para la tierra y el de frío y seco para el aire. No, ahora húmedo y seco para la tierra, dije. Para la tierra mm, sería húmedo y cálido. Es correcto. Sí, esa sería la idea de la tierra. Perdón un poco por todo esto, pero entre tantas palabras me empiezo a enredar y son altas horas de la madrugada actualmente mientras grabo esto y el sueño está haciendo de las suyas, así que es mejor que me apresure con ello. Entonces, esta subdivisión de elementos nos lleva un tanto a lo que tiene que ver con la rueda del zodiaco. ¿Por qué? Porque dentro de estos tres elementos, dentro de estos cuatro elementos, encontramos las cuatro estaciones y dentro de las cuatro estaciones encontramos subdivisiones en las cuales hay ciertos signos zodiacales que se relacionan con las constelaciones superiores, con las constelaciones estelares, siendo la constelación, por ejemplo, de las constelaciones de fuego, Aries, Leo y Sagitario, las constelaciones de tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, las constelaciones de aire, Libra, Acuario, Géminis, y las constelaciones de tierra, no, las constelaciones de agua, perdón, Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Y qué tienen en especial cada uno de estos elementos? Pues que se dividirán de acuerdo a la estación del año en cardinales, fijos y mutables. Básicamente un signo o una constelación cardinal es aquella que marca el principio de una estación del año. El signo fijo o la constelación fija es aquella que se encuentra en el punto más álgido de la estación de la estación del año, y el signo mutable es aquel que está al final de la estación del año y da paso a una futura estación nueva. Recordemos que estas estaciones eh, son primavera, verano, otoño e invierno, y que también tienen mucho que ver con el tránsito del Sol alrededor de la Tierra. De hecho, tienen todo que ver con el tránsito del Sol alrededor de la Tierra. Conociendo lo importante que es el Sol en el esoterismo, no podíamos dejar pasar esto por alto, ¿o sí? Aunque creo que a este punto el programa se vuelve un poquito complejo, así que dejemos que estas interacciones de los elementos superiores con los elementos terrenales crean básicamente estas constelaciones o se relacionan con estas constelaciones y con el paso de las estaciones del año.
Algo que es muy curioso que se puede llegar a encontrar aquí es que los signos fijos poseen algunas características o se pueden básicamente relacionar con los querubines que existieron en la visión de Ezequiel, donde él veía ángeles con cuatro cabezas, una de león, una de toro, una de hombre y una de águila, a excepción de el signo fijo de agua, que sería Escorpio, que está representado por un escorpión. Los otros tres realmente consiguen seguir el patrón de estos ángeles conocidos como querubines, siendo que el querubín de fuego es un ángel con cabeza de león, el querubín de tierra es un ángel con cabeza de toro, y el querubín de aire es un ángel con cabeza humana, tal cual como es representado en el signo de Acuario, donde hay una persona derramando agua. Y respecto al querubín de agua, es curioso porque el querubín esotérico del ángel que es, bueno, que corresponde al agua, al elemento de agua, es un águila, mientras aquí es un escorpión, sería la única excepción, pero los otros tres cumplen al pie de la letra la descripción. Así que es algo interesante de lo cual también cabe mencionar. Esta parte de las estaciones y de los signos mutables, fijos y cardinales y de cómo estos elementos se relacionan tienen más valor si uno los analiza a nivel numerológico, pero creo que a este punto pues ya se está haciendo bastante pesadito el programa. Así que vamos a algo un tanto más digerible. Estos cuatro elementos también tienen una relación directa con el tetragramatón. Tengo por ahí un programa del tetragramatón que fácilmente puedes ir a visitar, que por cierto está esperando su segunda parte y probablemente no la reciba en mucho tiempo. Entonces, bueno, para quienes no sepan y quienes no quieran ir hacia ese programa, pues así de rápido les explicaré que el tetragramatón es el nombre impronunciable de Dios. Yod-He-Vav-He, aquel que algunas religiones pronuncian como Yahvé, otras como Jehová, pero que realmente la pronunciación de ese nombre se encuentra perdida. Esas cuatro letras, Yod, He, Vav, He, que son letras hebreas, tienen relación directa con, con los cuatro elementos, siendo para la primera Yod el fuego, para la primera He el agua, para la Vav el aire y para la He final la tierra. Aquí hay bastante simbolismo si nos ponemos a analizarlo, puesto que Yod es considerado por los hebreos la letra de la cual se fundamentan todas las demás, desde la cual es el punto primordial en que las demás letras son creadas, así como el fuego se considera el punto más elevado de la creación respecto al árbol de la vida, considerando a los cuatro mundos de la Cábala. Por otra parte, la segunda G es un punto más estático, más fijo, que comparte letra con la tierra, siendo la tierra la G final, y así como el agua y la tierra son elementos pasivos y elementos de estabilidad. Mientras que la VAP, el aire, bueno, aquí, aquí es un poquito más de entrar en este tipo de simbología, pero realmente si ahora no recuerdo mucho de la simbología que relaciona la VAP con el aire, bueno, la letra VAP con aire, y pues tampoco quiero alargar de más el programa con cosas que suenen un tanto trilladas. Ya hablamos de los cuatro cuerpos, ya hablamos del tetragramatón, hablemos un poco también acerca del quinto elemento, que es el elemento de espíritu. Si ya tenemos todo esto, que los elementales poseen su jerarquía para mantenerlos bajo control, si ya hablamos acerca de que más allá de los elementales podemos invocar también a los ángeles y arcángeles para que nos socorran y nos asistan con su ayuda, para que la invocación sea totalmente armoniosa, aún así el elemento puede salirse de control por la increíble influencia que tiene en nuestro mundo.
para ello hacemos ayuda del quinto elemento, que es el elemento de espíritu, como lo mencionábamos en un principio, que se ubica en la parte más alta del pentagrama. El elemento de espíritu es básicamente un aspecto del ser humano, tal cual como el pentagrama es una representación del ser humano con los brazos extendidos. ¿Y qué es lo que representa espíritu? Miren, hay un proverbio dentro de el Kybalión que dice como es adentro es afuera, como es abajo es arriba. Y quiero que de esa manera lo piensen. Esto se los voy a dejar a ustedes para que reflexionen. La naturaleza y el mundo exterior es un reflejo del mundo interior y de ti mismo. Así que considerando que dentro de ti mismo se encuentran los cuatro elementos principales fluyendo a través de ti, como el pensamiento, como para el aire, como la voluntad y la voluntad aplastante y la ira para el fuego, como los sentimientos desmedidos e incluso los deseos para el agua. Así también está la codicia y la avaricia para la tierra, que puede ser la expresión desequilibrada de estos cuatro elementos. Para estos cuatro elementos, que ya forman nuestros instintos, nuestras pasiones y nuestros deseos como un ser humano totalmente físico, carnal y como alguien totalmente terrenal, existe unas aspiraciones más altas que nos invitan a la espiritualidad, al mantenernos en armonía, a no dejar que nuestros sentimientos broten de tal manera que ellos nos controlen, a no dejar que nuestra codicia se apodere de nosotros, ni que nuestra ira nos haga ir por el mundo dañando a terceros. Esta parte de nosotros es aquella que también nos conecta con lo más alto, con la divinidad y que nos armoniza y nos hace desear elevarnos hacia estados de conciencia en los cuales podamos aprender acerca acerca de lo que hay por encima de nosotros, nos invita a la espiritualidad y nos da una idea de las aspiraciones más altas de nuestra alma. Ese elemento que nos mantiene en nuestro lugar, ese elemento que nos mantiene controlados y en armonía y que nos otorga el vínculo espiritual, es el elemento de espíritu. Y esa es la manera en la que interactúa en una persona. Así que ahora te invito a ti a reflexionar cómo el elemento de espíritu interactúa en el exterior, cómo es el aspecto divino que hay allá afuera, qué es aquello que le da lo hermoso a la vida, qué es aquello que le da lo hermoso al paisaje que tú puedes llegar a ver con los primeros rayos del amanecer y sentir ese calor tan increíble que llenará tu alma. Me fui un poco por lo romántico, pero creo que la idea se entiende. Y de esta manera llegamos a uno de los últimos, bueno, a uno de los últimos puntos. Así como el pentagrama con la punta hacia arriba representa el espíritu por encima de los cuatro elementos, el pentagrama invertido, que se utiliza mucho en magia negra, representa a los cuatro elementos, a los instintos, a las pasiones y a los deseos, dominando por encima del espíritu. Es básicamente una invitación al desequilibrio, a desenfrenarte, a hacer lo que desees, pero no lo que desees con la voluntad, sino lo que desees con tu pasión, con tu instinto, a invitarte a la lujuria, a invitarte al desenfrene, pero, o sea, yo entiendo que es necesario para el ser humano un poco de pasión, un poco de deseo. Es necesario para el ser humano vivir con ese calor de sentirnos humanos y de sentirnos deseados y de desear, pero el desequilibrio total al que te invita el pentagrama invertido es algo que simplemente es insano y que puede caer en, digamos, puede caer en lo inmoral, creo que esa es la palabra correcta, y está totalmente dentro de lo inmoral y dentro de lo no permitido, e incluso te invita a la agresión de los terceros por el simple hecho de estar dominado por tus emociones, por el simple hecho de estar dominado por tus deseos.
Y de ello retomaré un poco más adelante cuando dé una pequeña opinión al final de este programa, que por cierto ya se expandió demasiado. Finalmente, hay un tipo de elementales que no encajan ni en los elementales de aire, ni de agua, ni de tierra, ni de fuego, sino que pueden ser una combinación de estos y que son muy conocidos. Bueno, no son muy conocidos, de hecho son totalmente desconocidos, pero son tratados en un antiguo libro que sí es muy conocido, el Lemeguetón, también conocido como el libro de la Goetia. Pero la Goetia solamente es una parte del Lemeguetón, no es la totalidad de este libro. Entre el Lemeguetón vienen varias partes, o sea, se divide básicamente en tres. La primera es un tratado de necromancia, del cual no hablaré, creo que no hablaré nunca, o si hablo, pues va a ser muy poco. No es del todo completamente negativo la forma en la que lo aborda, porque también dice muchas cosas interesantes de las cuales he estado de acuerdo. Pero simplemente no me siento muy cómodo hablando de necromancia. El Meguetón también habla en segunda instancia de la Goecia y de los 72 espíritus, 72 demonios del rey Salomón. Y finalmente habla del Geni Loci, que es esos elementales que andan por ahí. ¿Dónde puedes encontrar a estos elementales? Pues básicamente están en tu barrio, están cerca de ti. ¿Y cómo pueden ser de diferentes? Pues mira, te voy a poner algunos ejemplos. Digamos que tú vives en la mejor colonia de tu estado, en la mejor colonia de tu ciudad, en la mejor parte de la ciudad, alrededor de ti hay un montón de gente que un montón de gente que produce un montón de dinero, que gana bastante, que tiene una vida muy cómoda. Entonces, el Jenny Lochi o los elementales de ese barrio en específico van a ser elementales que están ahí para procurar el buen flujo de las finanzas de todos aquellos que viven en ese lugar. Y es por eso que muchos lugares transmiten cierto ambiente, cierto porque no sé si te ha pasado que por muy bonito que se ve algún lugar, te puede llegar a hacer sentir como inseguro, mientras que otros lugares que no son tan agradables te pueden llegar a hacer sentir, pues básicamente como muy acogedor, como muy bien recibido. Y eso también influye en la personalidad de la gente que vive cerca de ahí, porque básicamente estos elementales, digamos, estos elementales desconocidos son los que están moviendo las fuerzas alrededor de ti. Entonces, aquí lo interesante es que hay algunos grupos por ahí que se dedican a la magia, caos y todo eso, que hablan un poquito de estos o que han tenido, me parece que pues, seguramente han tenido algún contacto con estos elementales, porque estos grupos de magia, caos hablan mucho acerca de los espíritus que viven en las ciudades, dado que la mayoría de sus miembros son personas o jóvenes de ciudad. Ahora, si es efectivo o no lo que hace, pues es algo de lo que no voy a hablar. Es simplemente un ejemplo que a mi parecer he visto y en el momento en el que me enteré de la existencia de Jenny Lochi, pues fue bastante curioso para mí el recordar a estas personas y decir, probablemente alguno de ellos no estuviera tan loco. Pero no significa que existan los mismos espíritus en una ciudad que en otra, cosa que ellos tienden a caer en ese error. Y por esa parte se abre la invitación a todo aquel que quiera conocer a los espíritus de su barrio, a que vaya, se acerque a algún lugar en el que usted crea que pueden estar presentes. Un árbol es lo más ideal, acercarte al árbol más longevo de tu barrio o al lugar que tú sientas que es más longevo, donde puedas tú entregar cierta ofrenda, puede ser lo que a ti te parezca bien, desde un simple vaso con agua hasta una fruta y levantar alguna especie de, no de plegaria, sino más bien como de intento de comunicarte, como hacer una pequeña invocación, como de algo así de en el nombre de tal y tal y tal, inserte nombres divinos, en el nombre de tal y tal y tal, yo, como qué nombre podríamos ocupar, por ejemplo, para, hablando del plano material, en el nombre de, en el nombre de Adonai Haaretz,
Yo les invoco, y del arcángel Uriel, por ejemplo, y del ángel Forlag, les invoco a ustedes elementales del Genilochi presentes en este lugar. Es un ejemplo con tu respectivo, si puedes llevar una vela, adelante, si nadie te va a ver raro, pues adelante, con tu respectiva vela y tu respectiva ofrenda, y esperar alguna especie de comunicación contigo. ¿Para qué sirven estos elementales? Pues la verdad es que como son elementales muy variados, el uso que les puedes dar es algo que solamente ellos te pueden decir. Pero como dicen por ahí, siempre es bueno conocer a la gente que vive en donde tú vives, siempre es bueno conocer a aquellos que viven en el mismo barrio que tú. Así que probablemente algún día necesites de ellos y es bueno saber que están ahí y que puedes contactarlos y que realmente no es difícil contactarlos, ¿sabes? Porque al ser seres que están muy cerca del plano material, el simple hecho de mencionarlos o de querer estar en contacto con ellos ya vuelve bastante importante todo esto. Y bueno, ya con eso vamos cerrando el tema de los cuatro elementos. Ah, hay algo que se me estaba pasando, pero que quiero ahora leerles para a manera de ejemplo. Ya, digamos que hasta aquí ya llegamos al final del tema, pero esto es como un bonus. Y quiero leerles una cita de estos libros antiguos que hablaban o que te daban cierta connotación para entender de dónde proviene lo de la ubicación de los elementos y de las características que ellos tenían. Este no es la totalidad, ni este párrafo, ni esto que te voy a leer te va a resumir el todo de la investigación de los filósofos de la antigüedad, pero sí es como un ejemplo para que puedas entender, en este caso, cómo se ubicaron en los vientos los cuatro elementos, que los vientos para ellos eran las cuatro esquinas del mundo, que eran Notus para el sur, Bóreas para el norte, Céfirus para el este y Eurus para el oeste. Y el texto dice algo así. Lo voy a leer en inglés porque se oye bonito, es una rima. Cold Boreas from the Olympus blows, and from the bottom cloudy Notus flows. From setting Phoebus fruitful Zephyrus flies, and barren Eurus from the sun's uprise. ¿Qué acabo de decir? Es básicamente lo siguiente. Frío Bóreas soplando desde lo alto del Olimpo y en el fondo nublado el Notus fluye. Desde el poniente Phoebus Zephyrus vuela y en el yermo Eurus desde el ascenso solar. Podemos encontrar ciertos aspectos, digamos, soplando desde lo alto del Olimpo. No sé exactamente a qué se refieren con ello, pero seguro a algo se han de referir porque los demás versos sí tienen una especie de referencia. En el fondo nublado, Notus fluye. Recordemos, Notus es el sur, en el fondo nublado, el fondo, digamos, hasta cierto punto húmedo. Aquí como que están un poquito invertidos, como que después en algún momento invirtieron los elementos, porque después dice en el poniente Phoebus Zephyrus vuela, el poniente, mientras que Zephyrus es el este, que sería básicamente el oriente. Y en el yermo, o sea, en la parte más seca, Eurus desde el ascenso solar. El ascenso solar sería en el este, pero Eurus es el oeste. Así que están de cierta manera invertidos, pero este es un ejemplo extraído del libro de Cornelio Agripa. No recuerdo exactamente la referencia, pero creo que era por ahí la página 15 sobre las maravillas del aire y el agua y los vientos. Así que, bueno, la manera en la que esto fue interpretado me parece muy curioso y pues yo siento que no tiene desperdicio el explicarles cómo fue que fue recapitulado todo esto. A diferencia de otras corrientes o de otras, digamos, de otras ramas de pensamiento, de otras tradiciones, como lo pueden ser la mesoamericana, a mí me han comentado muchas veces, oye, ¿sabes algo de magia mesoamericana?
¿Sabes algo de magia tradicional, primordial, pero algo así específico? Como tú me hablas de la magia occidental, quiero que saber si conoces algo de este tipo de magia. Y ahí yo digo con todo el dolor de mi alma y de mi corazón, no, yo no lo conozco. No descarto que alguien lo haga, pero que te entregue las referencias del cómo lo ha logrado obtener es cuestionable. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, si para nosotros que era muy importante la cultura de los griegos, de los egipcios y de todo ello, y nos dedicamos a conservar esos conocimientos, son muy pocas las cosas que llegaron hasta nuestros días. Y si algo llegó hasta nuestros días fue gracias hacia la figura de Henry Cornelius Agrippa y de sus textos. Y en base a ello se creó la tradición occidental que después evolucionó en la magia ceremonial y en combinación con otras culturas como la cábala, como la egipcia y todo ello crearon tradiciones como la de la Golden Dawn, que es puramente una magia contemporánea. O sea, la magia occidental se supo guardar hasta nuestros días y ciertas personas fungieron como guardianes de esos conocimientos y te pueden otorgar una tradición hasta cierto punto pura, cosa que desgraciadamente, por ejemplo, las tradiciones mexicas, las tradiciones mayas de este lado del mundo no pudieron llegar a conseguir. Por lo tanto, se puede encontrar una relación de los dioses mayas, de los dioses mexicas y de todos ellos, tales como Quetzalcóatl, como Huitzilopochtli, como la Coatlicue, como muchos dioses mesoamericanos. Se pueden encontrar su relación en la Cábala. Y algunos estarán del lado de la Sefirot, otros estarán del lado de las Clifot. Eso ya es independientemente de quien lo interprete, pero sí se pueden llegar a encontrar o llegar a seguir a través de la cábala, pero eso no significa que puedas hacer magia, digamos, tradicional de esas culturas simplemente usando la cábala, porque estarías haciendo magia cabalística al final de cuentas. Así que desgraciadamente es difícil. Y siento que eso mismo pasa con la Wicca, porque la Wicca fue, a diferencia de lo que muchos creen, el neopaganismo es más moderno de lo que parece y también obtuvo mucho bueno, tomó mucho de la tradición de la Golden Dawn y de la tradición occidental, eh, orientándose fijamente hacia la parte de la invocación elemental de lo que hemos hablado hoy en día. Solamente que ellos no agregan esas jerarquías tan elevadas ni elevan ese conocimiento al punto en el que nosotros lo hemos llevado incluso en este programa, que creo que mucho de ello hemos hablado aquí. Así que es bastante curioso y bastante lamentable no tener acceso a esa información pero bueno, desgraciadamente para todos aquellos que gustan o que quisieran haber aprendido de ello, mis condolencias, pero la tradición occidental está ahí. La tradición occidental afortunadamente se logró, perdón, mantener hasta nuestros días y está lista para que tú vayas, la tomes y aprendas de ella. Y yo creo que eso es lo importante de todo esto. Sin más que agregar, ha sido un placer estar de vuelta con ustedes. Este programa se ha extendido, pero bastante, a mi parecer, más de lo que suelo hacer y realmente estoy bastante cansado. Así que espero que les haya gustado, espero que te haya servido. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. No olvides que puedes sugerirme cualquier tema que tú quieras escuchar en este programa a través de el Facebook. Me puedes encontrar en Facebook como @Noctasmus. Me puedes encontrar también en mi correo noctasmus@gmail.com, donde me puedes otorgar sugerencias, quejas si quieres, cualquier comentario, cualquier duda que tengas. Puede que te la resuelva, puede que no, eso depende mucho. Yo me reservo el derecho a responder o a no responder, pero sin duda siempre estaré al pendiente de cada mensaje que me llega, al menos por ahora que pues realmente son muy pocos. De vez en cuando me llegan mensajes donde se me agradece que haga este programa y a mí me llena de increíble satisfacción. Así que muchas gracias a todos aquellos que me escuchan.
que sean muchos, sean pocos, siempre voy a estar eternamente agradecidos por darle un espacio de su día a un loco que habla de cosas raras. Y ese soy yo. Muchas gracias a todos, sin más que agregar, espero que tengan una excelente mañana, tarde, noche y recuerden que no permitan que la llama se extinga. Nos veremos en la próxima.